Muy buenos días, querido amigo. Gracias por prender tu radio y acompañarnos en esta nueva edición de Caminamos Contigo. Ya empezó el año 2026, así que estamos con ganas de compartir también durante este año cada sábado y como es costumbre con un tema que elegimos de parte del Departamento de Consejería con el fin de ayudarte, hacerte conocer acerca de situaciones, acerca de enseñanzas y muchos testimonios también que son enriquecedor también para nuestra vida, nuestra familia, y de eso también hoy vamos a hablar. Hoy tenemos una invitada especial aquí que nos va a compartir experiencias de lo que ha vivido en los últimos años. Aquí te saluda Mario Enz, parte del Departamento de Consejería. Estamos en consejería aquí siempre atentos a personas que necesitan un acompañamiento personal en su vida, en su familia, en su matrimonio. Estamos abiertos a que tú nos puedas comunicar y pedir ayuda si es que necesitas para tu vida, si necesitas dialogar con alguien, alguien que te escuche, alguien que ore contigo, que pueda darte palabras de aliento. Entonces estamos aquí para hacer eso y queremos ofrecerte nuestro número donde puedes comunicarte con nosotros, el 0984-777707. Ese es el número que ya seguramente conoces. Estamos para ayudarte, acompañarte, y también queremos decirte que este programa ahora se transmite en este horario de sábado de 7:30 a 9 y luego el domingo a las 20 se vuelve a repetir aquí en la radio y luego ya está disponible en las plataformas de los podcasts, de la radio, de Spotify, está disponible en YouTube, en Facebook, así que estás bienvenido para acompañarnos y participar de este programa. Hoy hablamos de experiencias en un barco, y no es un barco cualquiera, así que vamos a hablar hoy con Josie Gisprecht, ¿es así el Sí. nombre? Sí. Bueno, ella nos visita en esta oportunidad y queremos aprovechar la visita por el Chaco. Ella no está siempre por acá, pero ya vamos a enterarnos de los detalles. Buenos días, Josie. ¿Podrías presentarte así en breve cuál sería la persona de Josie Gisprecht? ¿Qué tenemos que saber de ella? Sí, buenos días. Primeramente, quiero agradecer muchísimo por la oportunidad de compartir y también un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Josie y yo estuve hasta hace poco en el barco Logos Hope. Es un barco lleno de voluntarios que le quieren servir al Señor, y en realidad ya es la segunda vez que me fui al barco a servir por 2 años, y me dio de sorpresa que Dios me llamó por 1 año y medio más. Ujú. ¿Cuántos años en total ya estás en el barco o en los barcos? Ya terminé de servir 2 años. Primero eran 2 años en 2013 a 2015 y después ya volví en 2023 al 2025. Ujú. Y ahora en enero me voy otra vez para servir en un rol que es muy nuevo, Ujú. que se llama line-up, que es la preparación de los puertos para que el barco pueda entrar. Ujú. O sea que ya tuviste varios años sobre el mar. Sí, ¿Uno se muchísimo. acostumbra al mar o es difícil? A mí no me cuesta mucho, como no siento las Mm. náuseas como muchos cuando el barco se mueve, pero creo que nunca me voy a acostumbrar al mar, Ujú. porque como chaqueña no vivimos con tanto agua alrededor, pero sí lo disfruto mucho. Sí. Excelente. Si puedes contarnos un poco de este barco para el que quizás no ha escuchado, no conoce mucho de este barco, ¿qué es quizás lo más importante para tener en cuenta de qué se trata este barco? Bueno, los barcos iniciaron en 1970, y el el fundador fue George Verver, y él tuvo la visión de llevar libros con textos que son un beneficio, digamos, en la parte espiritual, especialmente libros cristianos, hacia todo el mundo. Y él vio que había muchas costas en el mundo, muchas naciones que se podrían alcanzar con un barco.
Entonces él fundó los barcos de OM y inició con un barco Logos y después ahora ya tenemos el quinto barco, pero tenemos dos barcos al mismo tiempo, uno que está más en Asia que se llama Doulos Hope y el barco más grande es Logos Hope. Lo que hacen los barcos es la librería flotante más grande del mundo. Así que tenemos una cantidad de libros a bordo y nos vamos a las naciones a compartir conocimiento, ayuda y esperanza. El conocimiento es mediante los libros que tenemos a bordo, muchas Biblias también, y la esperanza especialmente es la que nosotros encontramos en Cristo personalmente, y también queremos ayudar a las naciones, a los lugares donde nos vamos. Hacemos diferentes proyectos, ayudamos, por ejemplo, a personas que no tienen lentes para leer. Entonces repartimos en esas naciones esos lentes y al mismo tiempo la esperanza, porque nunca sirve solo ayudarles, sino que siempre les falta también la esperanza que tenemos en Cristo. Y son algunos proyectos, pero también nos vamos, por ejemplo, en lugares donde hay desastres naturales. Entonces ayudamos a construir otra vez una casa o pintamos murallas en las escuelas o hacemos diferentes proyectos siempre en conjunto con las iglesias del lugar que visitamos. Yeah. Entonces los barcos nunca paran, se van de lugar a lugar, de puerto a puerto, de país a país. ¿Y cuánto tiempo más o menos están en un lugar estacionados? Más o menos una idea. Normalmente de 2 a 3 semanas lo que nos quedamos en un lugar. Como ya dije, el barco más pequeño ahora está en Asia y el barco de donde yo vine ahora está en la Caribe, pero el siguiente año ya va a ir a Europa, a los países europeos. Muy bien, entonces están ahí un grupo de ¿cuántas personas en este barco, más o menos, voluntarios? En el Logos Hope, que es el barco más grande, estamos entre 300 y somos de 65 naciones. Entonces es muy multicultural, siempre decimos es como vivir en el cielo, donde vas a estar con todas las naciones sirviendo y glorificando al Señor. Y el idioma es inglés para comunicarse entre todos, o sea, nadie puede venir ahí sin el inglés. Así mismo, como seguro ya escuchas que mi español empeoró mucho en los últimos años, pero sí, mi inglés mejoró mucho y eso es el idioma principal. Bueno, entonces ya tienes varios años en este barco que recorre puertos en el mundo para traer esperanza, hacer ayudas a las personas. Y la pregunta un poco, ¿cómo llegaste a parar en un barco? Como ya dijiste, como chaqueño en un barco. No es tan habitual, pero ¿cómo llegaste a esa decisión de decir, ahora yo quiero ir a este barco y estar ahí como voluntario? Sí, como ya dije, hace muchos años ya serví 2 años a bordo y comenzó todo en mi tiempo de colegio, donde pensé, bueno, yo quiero servirle al Señor, recibí tanto amor de mi familia y quiero compartir ese amor que refleja a Cristo con las naciones. Pero yo nunca pensé que Dios me iba a llamar fuera del país. Pensé, bueno, tal vez con personas acá de Paraguay, pero después recuerdo todavía que teníamos un globo del mapa mundial y lo giré y puse mi dedo y dije, Dios, muéstrame si es una de las naciones afuera, entonces, ¿cuál sería? Y mi dedo llegó en un lugar que era solo mar. Pensé, bueno, voy a intentar una vez más y otra vez. Así 3 veces y siempre mostraba mar. Entonces pensé, bueno, perdón, Señor, creo que esto no es la forma correcta en preguntar a dónde me quieres enviar, así que me disculpé le pedí perdón, pero después sí me hizo sonreír que realmente me envió a los barcos. Cuando escuché del barco, pensé, esto es un
un lugar donde sí realmente podemos servirle al Señor, pero más allá de lo que es, digamos, el Chaco, porque está el versículo que no es solo, hay más círculos y tenemos que llegar hasta el fin del mundo. Y yo nunca sabía hasta que salí que realmente el fin del mundo no le conoce a Cristo. Hay 3.000 millones de personas que no le conocen a Cristo, que nunca escucharon de esa esperanza que tenemos. Y cada día se añaden 60.000 personas. Y esas personas, si fallecen mañana, no le conocen a Cristo, no van a estar en el cielo. Y eso es lo que me motivó. Y por eso entonces también volví a Paraguay después de mi primer tiempo a bordo. Vi tanta necesidad en el mundo, entonces le pregunté al Señor, ¿dónde me quieres tener o cómo te puedo servir con una capacidad, digamos, con una profesión? Y por eso me volví, estudié como enfermera y cuando le pregunté otra vez a dónde me quieres enviar, me mostró muy claramente que era de vuelta al barco. Así que en los últimos años serví a bordo el mayor tiempo como enfermera y durante unos meses también como una de las secretarias del capitán. Entonces, estás con esta experiencia, pero ¿cómo llegaste a escuchar de este barco? ¿Alguien te contó, viste en el internet, o cómo llegaste a conocer este barco en forma personal? Recuerdo que había una señora llamada Nelly Enns que vino al colegio y nos comentó de su tiempo a bordo de un barco. Yo pensé que cómo hacen misiones si solo quedan todos juntos en un barco. Sí. Pero después cuando me fui, vi que nos vamos tal vez 2, 3 días, estamos en el mar, en alta mar, pero después ya cuando llegamos al puerto, ahí sí bajamos y hablamos con las personas, ahí es donde todo pasa, pero sí, de Nelly Enns fue la primera vez que escuché de los barcos. Entonces, después del colegio, prácticamente después enseguida ya te fuiste. Trabajé 3 años y una vez que un amigo mío dijo, yo quiero servirle al Señor y estoy pensando en Logos Hope, ahí se me prendió una luz y pensé, en realidad eso sería una posibilidad, yo podría hacer eso. Y sí, de ahí comencé a hablar de eso y tuve tanto apoyo de mi iglesia, de mi familia, de mis amigos que sí, Dios abrió todo el camino y podía ir. También recibí todo el apoyo financiero que requiere para ir. Sí. Entonces, el barco en este tiempo donde estuviste, ¿cuáles son las regiones del mundo donde más estuviste recorriendo? Eso es un poco difícil. ¿O es todo el mundo? Básicamente diría, pero sí, primero en 2023 me fui al Logos Hope, ahora la segunda vez. Y en ese barco estamos solo en la parte de Asia, entonces visitamos a Camboya, Tailandia, Hong Kong, Filipinas y Malasia. Y en muchos de esos países también no tenemos el derecho de hablar de Cristo. Hasta las camisas no podemos tener nada escrito de Jesús ni nada. Después de ahí me fui al Logos Hope porque ahí necesitaban una enfermera, entonces me pidieron a cambiar de barco. Me fui al Logos Hope, que es el más grande, y ese barco estaba en África, en Ghana. Yeah. Y en Ghana hay tantas iglesias y muchísimos hablan de la fe en cada auto, en cada bicicleta casi ya. Todo decía Jesús es mi Salvador, Dios es el único, y eso me fue muy interesante ver el contraste de un país que absolutamente no quiere escuchar de Dios a un país que sí habla todo el tiempo de Dios. Y de ahí
de Ghana y visitamos a Sierra Leone. Y estuvimos en realidad al lado también del Mercy Ships, que es un barco médico que visitamos. Y de ahí nos fuimos, cruzamos, 13 días nos tardó hasta llegar a la Caribe. Entonces de oeste al este Sí. nos fuimos. Y en el Caribe estuve por un año entero ahora. Y también tienen muchas iglesias muy fuertes, muy buenas con las que trabajamos. Bueno, muchas culturas, diferentes situaciones que has vivido. Seguramente contar todo eso, no, acá el programa no bastaría el tiempo, No. pero vamos a hacer algunas anécdotas, algunas experiencias, mejor dicho, de lo que has tenido. Pero ¿cómo es? Para nosotros los chaqueños, ya hemos mencionado, no somos de ir mucho en barco. ¿Qué se hace en el barco durante el día? ¿Cuál es la actividad? ¿Cómo se manejan las personas ahí en el barco? Eso varía muchísimo, pero sí, normalmente trabajamos 5 días en la semana en uno de los departamentos a bordo. Puede ser o cocina, o en la limpieza, o en la maquinaria, o cualquiera de los lugares. Para mí era la clínica y el trabajo inicia desde las 9 hasta las 5. Y después de los 5 días, tenemos un día donde donde salimos para conectar con personas, donde nos vamos tal vez a escuelas o hospitales y hacemos programas para las personas. O también a bordo mismo tenemos salas muy grandes donde hacemos eventos, hacemos conferencias de pastores, hacemos programas para las mujeres y podemos ayudar ahí también. Y tenemos un día libre. Entonces, 5 días de trabajo, eso es donde varía tanto, pero en general todos tienen su lugar. Cuando llegas al barco, ellos te ponen en uno de los departamentos, si no vienes con una profesión específica, y ahí es donde vas a servir por todo el tiempo. Y sí, algo que también para muchos es un desafío, que el almuerzo en el barco es como el desayuno acá. Tenemos pan y queso y jamón, y eso es para el desayuno y también para el almuerzo. Y la cena allá es más grande. Tenemos diferentes comidas que diríamos las comidas que se cocinan. Y entonces estas horas de trabajo, cada uno se maneja solo, y luego de las horas de trabajo uno tiene tiempo libre, puede moverse, puede juntarse con las personas, comunicarse, hacer juegos o lo que sea. Sí, ahí tenemos libre, podemos hacer lo que queremos. Como también hay muchas personas a bordo, siempre tienes algunos amigos con los que puedes salir, pero también tenemos programas para nosotros. Siempre tenemos el lunes una noche de alabanza, el jueves tenemos noche de oración, y el domingo siempre a bordo también tenemos el culto de la iglesia, digamos. Y sí, es muy variado, pero sí, un día libre también podemos salir y ver el país en donde estamos o descansar. ¿Y entre cuántos duermen así en una pieza? Eso también depende. Mi pieza era de a 2, como éramos 2 enfermeras, pero normalmente entre 4. Pero también tenemos familias a bordo que tienen piezas donde los niños tienen sus pequeñas piezas al lado de los padres. Y así por ejemplo, el capitán está a bordo con su familia, con sus 2 hijos, y ellos tienen su escuela a bordo. Tenemos profesores que les enseñan, y así pueden vivir entre familia en el barco. Entonces, hay toda una familia, una ciudad ahí adentro prácticamente. Sí, es una pequeña ciudad, y yo siempre lo comparo un poco como un campamento. Siempre hay algún programa o algo que está... Se ofrece. Si te vas a comer, por ejemplo, hay un comedor lleno de personas. Nunca vas a encontrar un lugar muy
privado donde no hay nadie. Realmente es todo el tiempo con personas, la mayoría son muy jóvenes, entre 18 y 25, pero también hay personas más de edad, pero nadie puede ser así de 75 o más porque tenemos muchas escaleras y todos tienen que ser capaces de ir caminando todo el día por las escaleras. Sí. Ok, hemos ya escuchado un poco de Josie, cómo ella llegó al barco, cuál fue la experiencia de estar ahí en el día a día, las actividades que hacen. Yo propongo que ahora hagamos un corte donde escuchemos una música y que luego de esta música podamos volver hoy hablando de las experiencias en el barco. Logos Hope es el principal del cual hablamos, ya hemos mencionado nombres de otros barcos también y quizás ahí lo confundimos cuál es ahora cuál barco, pero eso al final a nosotros quizás en este momento no es tan importante si lo confundimos, pero ella va a hablar entonces de sus experiencias luego de esta música, de lo que ha vivido en estos barcos. Estamos de vuelta. Hablamos hoy de las experiencias en el barco Logos Hope, donde hemos invitado a una persona, una señorita que está como voluntaria allá durante varios años, Josie Gispres, que está de visita en el Chaco, visitando a sus familiares, a sus amigos. Luego de 2 años me dijiste que estás por acá, entonces vuelve a pasar la Navidad con su familia después de un buen tiempo. Y el Chaco parece que te está regalando la mejor Navidad, ¿sí? Sí, Con mucha lluvia, lo mejor. todo verde, aunque el calor también se hace sentir. Hablamos hoy entonces de experiencias. En el primer bloque hemos hablado de cómo llegaste a este barco, un poco cuáles son los barcos, cómo, de dónde nacieron, cuáles son sus propósitos y el día a día del barco. Ahora quisiéramos hablar un poco, ya mencionaste que hay más de 65, me parece que 65. dijiste, naciones, culturas en un barco. Bueno, en nuestro país ya tenemos tantas culturas, imagino que si son 65 naciones representadas, ¿cuántas culturas va a haber de medio de todo eso? ¿Cuáles son los desafíos con tantas diferentes culturas en el barco, pero también en el momento donde salen del barco y van a visitar? Ya mencionaste un desafío, el de que algunos países no permiten que se hable de Dios. Eso es un desafío. Uno quizás se acostumbra y quiere hablar, pero de repente uno se encuentra con esa situación donde también hay que pensar mucho antes de hablar. Eso siempre es bueno, pero en esos momentos más todavía. ¿Cuáles son desafíos que tú sientes en esta experiencia en el barco? Sí, realmente no hay escasez de desafíos a bordo. Tenemos siempre desafíos y en realidad para mí también es algo que con el tiempo aprendí a apreciar y a estar feliz, digamos, si hay desafíos porque me hacen crecer también en mi fe. Pero sí, algunos de los desafíos serían, por ejemplo, en el momento tenemos una baja cantidad de voluntarios a bordo. Somos 300, pero en realidad tenemos capacidad y trabajo para 400 personas. Entonces, si somos menos, significa que los que están tienen que trabajar más. Y eso requiere que no solo a veces trabajamos de 9 a 5, sino que más horas, o también a veces en nuestros días libres tenemos que hacer algunas cosas también. Pero sí, eso sería uno. O como hablaste de culturas, eso para mí, yo vi que nosotros acá los chaqueños aprendimos mucho a convivir con muchas culturas. Para nosotros ni es tan desafiante vivir entre varias culturas como personas que nunca vivieron en medio de una nación multicultural. Entonces, eso me dio también el aprecio por donde yo crecí. Sí. Pero igual sí se notan varias cosas donde
uno tiene que ser muy cuidadoso en cómo le hablas o cómo actúas en frente de algunas culturas, porque algunas cosas pueden ser ofensivas a las personas y para vos es lo más normal. Y sí, ahí tenemos que siempre Ahí cuidar. yo escuché una vez, no sé si es el caso, si eso es, no me acuerdo de qué cultura era, pero que por ejemplo para una cultura era muy ofensivo si yo levanto mi pie sobre la otra pierna, por ejemplo, y la otra persona mira mi pie de abajo. Digamos, cuando yo alzo, Sí, famoso como nos sentamos y alzamos el pie, sí. para la otra cultura eso ya es ofensivo, es como darle la espalda en nuestra cultura quizás, algo similar. No sé si viviste cosas similares ahí. No recuerdo cuál cultura fue eso, pero sí también escuché de eso. Lo que a mí me llamó la atención fue que en África Ujú. las mujeres no pueden cruzar así como nosotros nos sentamos en la iglesia o así estamos en cualquier lugar para acomodarnos, entonces cruzamos las piernas. Y eso en África significa que eres la persona más especial, te crees la persona más especial de Mm, todo el grupo en la pieza, digamos. sí. Entonces, en la iglesia, por ejemplo, siempre nos dijeron, cuiden mucho que no se sienten así, porque eso les muestra a ellos que se creen mucho ustedes, que se creen más importantes que la iglesia. Y eso para nosotros era muy importante respetar porque no queríamos ofender en eso. Sí, esos son a veces esos detalles que a uno le parecen de repente para nosotros son insignificantes, pero para otras culturas son pueden causar mucho daño y interrumpir una relación, sí, estorbar para que uno pueda acercarse. Mencionaste esto de las culturas. Yo no sé cómo hacen en el barco, suelen tener no sé, una capacitación o ciertos tiempos donde quizás se trata de crear una armonía en el barco, de qué sé yo, que cada cultura presenta, haga lo que le gusta, no le gustan. Yo no sé cómo hacen para convivir y no chocar todo el tiempo entre todos, ¿sí? Creo que eso también es algo que nos ayudó porque cuando llegas al barco te dan una semana de entrenamiento. Ujú. Cómo convivir en un lugar tan pequeño, porque no es grande, no es una ciudad grande y como es tan ajustado todo, es muy intenso también. Entonces ellos nos enseñan qué hacer en tiempos donde uno tiene mucho estrés o cómo podemos convivir en paz juntos, respetar la otra Mm. cultura. Sí, siempre tenemos las enseñanzas así y creo que es un desafío, pero a la vez es una bendición, porque yo veo, por ejemplo, si estamos alabándole a Dios, hay personas que están en rodillas, Mm. hay personas que están alzando sus manos, hay personas que ah, gritan aleluya entre Mm. medio y para mí eso era algo que tal vez al principio me fue raro, pero después vi que es cada cultura tiene su forma de alabar, cada cultura tiene su forma de vivir. Y al aceptarnos todos juntos, hay una paz que solo puede ser porque tenemos a Cristo en el Mm. medio. Y creo que eso es lo que nos une, que todos creemos en Cristo. Y algo también muy lindo es que el barco te enseña a orar por personas. Cualquier persona que te viene diciendo, tengo una cefalea fuerte Mm. hoy, entonces la persona que lo escucha dice, ay, ¿puedo orar por ti? Mm. Y oramos el uno por el otro. Cualquier desafío, cualquier problema, digamos, si hay personas que tuvieron malos sueños durante la noche y no durmieron bien, inmediatamente ves en cada lugar del barco hay personas parados orando el uno por el otro. Y eso es algo que me gustó mucho acerca de la cultura del barco en sí. Hay tal vez varias culturas en el barco, pero el barco en sí es como Crea una propia. sí, Sí. Y claro, cada contexto
forma, nos da un molde al cual nos adaptamos. Nosotros también tenemos, quizás no son 65 países, pero cuando hacemos nuestras semanas misioneras acá de parte de la radio ZP30 también convivimos con varias culturas en un patio de una escuela, una iglesia o lo que sea. Y también es quizás un poco más sencillo porque no hay tantas culturas y ya nos conocemos de cierta forma. Hemos en algún momento ya convivido con personas de otras culturas, pero igual es una realidad que es muy desafiante. No sé si hay otros desafíos que querías mencionar. Había uno que definitivamente tengo que mencionar. Como el barco siempre tiene personas que vienen y se van, Ujú. siempre tenemos que decirle adiós a alguien, digamos, pues 2 veces por año tenemos un grupo grande que se une, pero mientras que se unen ellos, se van los que ya estuvieron por un Cumplieron año su o 2 tiempo, años. sí. Sí, ya cumplieron todo y se van a casa y con tantas naciones nunca sabes a quiénes le vas a ver otra vez. Ujú. Entonces, si tienes amigos muy cercanos que le conociste durante los buenos y los malos tiempos y es más que amigos porque tampoco tenemos nuestra familia ahí. Ujú. Entonces, es algo muy especial, pero también muy difícil tener que decir adiós todo el tiempo. Y uno se encariña con las personas durante tantos Sí. meses juntos y luego la despedida no es fácil, eso me puedo imaginar. Eh, este tiempo de cada uno, cuánto queda, eso define cada uno o cómo, perdón, para entender nomás quién le dice a una persona, no, tenés que estar tanto tiempo en este barco, cómo se maneja eso. Eso es muy individual, la persona puede decidir. Tenemos posibilidad de unirnos por 3 meses, por 1 año o por 2 años. Ujú. Y siempre, como no tenemos suficientes personas, siempre hay posibilidad de extender. Ujú. Digamos, si hay personas que vienen por 3 meses, pero al final puede ser que se queden por 6 meses o por 1 año. Mm. Hay personas que vinieron por 3 meses y ahora ya estuvieron 3 años a bordo. Todo es posible, pero si cada 2 años nos envían a casa para que podamos reconectar con nuestra iglesia, con nuestros apoyantes, con nuestra familia, y eso es lo que justo ahora estoy haciendo. Volví a casa para también, sí, comentarle a la iglesia, contarles más de lo que estamos viviendo, y eso también ayuda a que ellos puedan orar por nosotros allá uh, en los desafíos que estamos viviendo. Eso me imagino que es también un desafío, sí, digamos, no sé si una prueba, pero algo de estar en contacto con la familia, porque no sé si siempre hay señal o cómo se maneja el contacto con la familia, con el mundo en casa, con los amigos. Mantener eso en medio de todo eso, como ya dijiste, hay mucho trabajo, siempre hay personas alrededor, casi no hay privacidad para estar solos, entonces también eso me imagino que no es tan fácil. No, no es nada fácil, y también explicar lo que estás viviendo Sí. a una persona que nunca estuvo a bordo es muy difícil, porque puedes hablar de una palabra que ellos no tienen no saben dónde queda eso en el barco, o las personas no conocen, así que es muy difícil, pero yo hice mi grupo de los que están interesados o Grupo de apoyo. grupo de apoyo, y también con mi familia siempre hablamos. Lo que no tenemos es buen internet, así que no tenemos, en la mayoría de los puertos no nos alcanza el internet para tener Instagram o Facebook o así las páginas de redes sociales, pero siempre tenemos WhatsApp. Solo que no podemos siempre bajar audios o fotos, pero para mensajes siempre da. Entonces es prácticamente aislarse Sí. por un buen tiempo y
estar con diferentes personas. Muy Una nueva saludable. familia prácticamente, sí, una nueva familia. Pero tus padres, seguramente da gusto entonces venir a la casa de mamá y papá, comer otra vez lo Sí, habitual, hacer la siesta. No sé cómo es tu caso, pero yo por lo menos siempre disfruto eso después de los viajes. Bueno, vamos a... sí, yo creo que vamos a empezar. No sé si hay otro desafío o dejamos por ahí. Quizás entramos a contar. Ya lo hemos mencionado, tendrás muchísimas experiencias que contar de todo esto que has vivido en estos años, pero hagamos algunas experiencias, luego hacemos un break y luego volvemos para otras más. ¿Por dónde podemos empezar algunas experiencias que nos quieres contar a los oyentes? bueno, yo creo que desde el inicio puedo comenzar ya. Para mí fue una sorpresa que Dios me llamó de vuelta al barco y sabía que eso significa que va a ser más intenso el tiempo, porque siempre creo que Dios nos pone por tiempos intensos y difíciles para hacernos crecer en la fe. Y cuando llegué ya al barco, Doulos Hope estaba en Asia, subí a bordo y me dijeron, y el aire se rompió. No tenemos aire por no Aire sé cuánto acondicionado. tiempo. El aire acondicionado, sí. Y a bordo no tienes ventanas que puedes abrir. Así que no había Bien, casi viento en la pieza. Y teníamos 38, 40 grados y sin viento estábamos sudando todo el tiempo. Pero la otra cosa también que como fue muy rápido que me fui, no hice muchas preguntas, me fui nomás. ujú, Y llegué a bordo y me mostraron la clínica donde yo iba a ser la enfermera y me dijeron, esta pequeña pieza va a ser donde vas a trabajar. Y yo dije, es muy pequeño, pero sí, se puede. Y yo dije, ¿dónde va a sentarse el doctor? Y dicen, no, no hay doctor en mm. este barco. Tú eres la doctora ahora. Y yo dije, pero ¿a quién le hago preguntas? Yo solo trabajé bajo el mando de un doctor Mm, siempre. Y me dijeron, pero sí, estudiaste, ¿verdad? Y dije, sí, como enfermera. Pero sí me confiaron desde el inicio que yo iba a saber. Y eso fue algo que me chocó al principio, pero después vi cómo Dios usó ese tiempo también para guiarme, ujú, como no era nada que yo había hecho en el pasado, tenía que creer que Él me iba a guiar y ujú. ayudar y dar la sabiduría en los diferentes casos de las personas que vi con enfermedades. Y también un día viene un señor y dice, tengo mis manos congeladas. Y dije, pero si hay 40 grados, ¿dónde congelaste tus Mm. manos? Y dice, intenté reparar el aire acondicionado y el gas ah, le, Explotó había un un tubo. leak, sí, algo donde salía el gas y sus manos estaban tapando o enfrente de eso, no recuerdo bien cómo pasó, pero sí tenía sus manos congeladas por unos segundos. Y ahí yo nunca en mi vida en el Chaco tuve manos Mm. congeladas y encontrar la solución para tratarle, yo creo que ahí realmente aprendí a orar, Ujú, pero súper fuerte y siempre vi después cómo Dios me guió. Nunca fue mi propia capacidad, aunque sí puedo decir que tenemos una muy buena escuela de enfermería que nos prepara casi mejor que muchos países de primer mundo. Pero sí fue un desafío que me hizo crecer mucho en mi fe y también me abrió el camino a hablarle a muchas personas que visitaban tal vez el barco y no se sentían bien a bordo. Entonces también los visitantes les podía tratar. Yo solo estaba a cargo de las personas que son voluntarios a bordo, pero si visitan el barco, la librería, también tenía que ir a ayudarles a ellos si había alguien que no se sentía bien. Y eso siempre me abrió el camino a también orar por las personas. Y sí, eso me ujú. fue una experiencia muy
Estuviste prácticamente sola entonces como enfermera ahí, trabajando para los por 3 meses. 300 y algo de personas. Por 3 meses y después comencé a ser la secretaria del capitán y ahí tenía que aprender todo de la parte náutica, de los certificados que un barco necesita para poder navegar y sí, de muchas cosas que antes nunca sabía algo. Aprendí en muy corto tiempo, por 8 meses serví en ese trabajo y ahí me fui al Logos Hope, que era ¿Tuviste que manejar también el barco o no? se puede. ¿Se puede? Por unos minutos sí lo hice, pero en realidad siempre pensé que sería mejor que las personas que saben qué hacen lo manejen. Pero sí tenemos la libertad de ir a manejar el barco por 10 horas y te da un certificado que puedes llevar y tal vez en el futuro usar en otro barco, pero para mí no era tan interesante manejarlo. No es tu área que te interesa tanto. No. Muy bien, propongo que hagamos ahora un pequeño corte, escuchamos nuevamente una música, ya estamos entrando en lo que son las experiencias que ha tenido Josie en este tiempo. Querido oyente, ya te das cuenta que es un mundo donde quizás muchos de nosotros no tenemos mucha idea de cómo es en un barco, pero así vamos aprendiendo y conociendo y eso nos puede ayudar también a crecer ampliar nuestro horizonte, como se dice, y también conocer lo que Dios hace en medio de un barco como este que está dedicado a servir a las personas en diferentes partes del mundo. Así que después de esta música te invito para acompañarnos para el resto del programa también, donde vamos a escuchar más experiencias sobre lo que ella ha vivido. Estamos de vuelta nuevamente aquí en este programa donde hablamos de las experiencias en un barco, el barco Logos Hope, donde nuestra invitada Josie Gisprecht estuvo y sigue estando sirviendo en varios años ya diferentes áreas del barco. Ya hemos en el inicio hablado un poco de cuál es la dinámica del barco, cómo se maneja, qué hace este barco. Para tener una idea, hemos hablado un poco de cómo ella llegó al barco, también lo que se hace en un barco así durante el día a día y los desafíos. Hemos escuchado ahí que hay un grupo de más de 300 personas y que hay muchas naciones representadas, muchos jóvenes, pero también familias, y esto representa muchos desafíos en un lugar pequeño. Y eso fue lo que hemos hablado, pero también ya hemos hablado un poco de las experiencias personales que tuvo en este tiempo allá en el barco. Ya hemos empezado a hablar de cómo prácticamente fue tirada al agua, como prácticamente la doctora ahí del barco. No había doctor, sino que ella como enfermera estaba encargado de todo lo que fue el personal, y ahora queremos seguir escuchando las experiencias. ¿Cuáles son experiencias que tiene una persona ahí en el barco que nos puedes contar? Queremos escuchar un poco de otras experiencias que nos puedes contar. Bueno, sí, el barco me dio mucho más experiencias que no puedo resumir todas, pero sí, cuando llegué al Logos Hope, en el barco que es un poco más grande, con la tripulación que son 300 personas, ahí también trabajé como enfermera, pero con un equipo ahí ya. Había un doctor, habían 2 enfermeras que me ayudaban, y ahora también ya tenemos hasta dentista, y eso ayudó mucho a tener un equipo y a poder trabajar más de forma más segura. Y después de un tiempo en el Logos Hope de trabajar como enfermera, me llegó la pregunta de los líderes si podría encontrar paz de cambiar de departamento a un trabajo que era siempre un trabajo que siempre un departamento que siempre dije que nunca quería hacer ese trabajo porque lo considero como muy difícil. Y ese trabajo era de hacer line-up. Line-up significa, es el grupo que sale 2 a 3 meses antes que llega el barco al puerto
y prepara el puerto. Entonces siempre, por ejemplo, ahora el barco está en un país, pero en los siguientes 3 países ya tienen equipos que están preparando el puerto para que todo cuando llegue el barco ya esté organizado. Ujú. Entonces me pidieron hacer eso después de mucha oración. Encontré paz y sí vi que es el llamado de Dios que haga eso ahora. Y también me pidieron hacer ya un puerto antes que vuelva ahora a casa. Entonces eso fue lo que hice en los últimos meses. Me fui a Nassau, Bahamas, que es una isla en la Caribe muy conocida, también muy turística, pero nosotros vimos la parte que no es tan turística y trabajamos con las iglesias y mi trabajo ahí era de preparar los ministerios, los lugares donde íbamos a hacer programas, eventos, cualquier cosa que era para llevar las buenas nuevas a esa isla. Fue mi trabajo de buscar las oportunidades. Entonces recuerdo bien, vivimos ahí en una casa, mi equipo, entre 3 estábamos, y sabía que yo quería ir con un equipo del barco, o quería enviar un equipo del barco una vez que llegue el barco a la cárcel, a la prisión, para que puedan hacer un programa ahí. Pero yo no tenía ningún contacto con alguien de la prisión. Entonces oré muchísimo. Una mañana recuerdo, le dije, Dios, quiero preparar este evento, este programa ahí en la cárcel, porque creo que los prisioneros también necesitan escuchar de Dios y no tengo ningún contacto. Entonces recuérdame o pon en mi mente a alguien que podría preguntar para que me puedan ayudar a entrar en contacto con la prisión para organizarlo. Entonces me vino a la mente una señora que había conocido hace 2 semanas y le escribí un mensaje. Ahí después de la oración ya le escribí, le dije, queremos enviar a un equipo del barco a la prisión, si ella sabría de alguna persona que podría contactar. Y olvidé por unos minutos del mensaje, me fui a preparar para una reunión y de repente tengo una llamada en mi teléfono. Era de un número que no conocía y respondo a la llamada y dice el señor, sí, mi nombre es tal y tal, soy oficial de la cárcel y escuché que ustedes quieren enviar a un equipo. Y para mí ese momento yo inmediatamente le dije, eres mi respuesta a las oraciones y ni sé si él era cristiano o no, pero le dije ahí. Y después cuando vino el barco enviamos un equipo de 15 personas para que vayan a la cárcel a traer un programa y también como lo había organizado con el Señor, también llevamos Biblias como donación del barco. Y cuando volvió ese equipo, vinieron y me hablaron, dijeron, Josie, muchísimas gracias por organizarlo. Realmente Dios estuvo ahí, se sentía que la paz del Señor estaba con nosotros y ellos se dividieron en 2 grupos y presentaron en 2 partes de la cárcel. Y un grupo donde al principio no fueron recibidos con caras felices, después habían 15 señores que vinieron al frente y le aceptaron a Cristo en su corazón. Y ahí mismo también de las casi 100 Biblias que donamos, ya recibieron sus Biblias. Y para mí eso era tan claro como que Dios, cuando le traes tu petición, tu corazón, le abres y dices, yo no sé, pero creo que tú sabes, Él responde en una forma tan maravillosa. Tal vez no siempre tan rápido como en este momento, pero sí podía ver cómo Dios
respondía tantas oraciones. También había un momento donde tenía que prepararme a encontrarme con muchos ministerios de los países. El Ministerio de Educación, Ministerio de Turismo, Ministerio de Trabajos Sociales, para organizar que el barco venga y si tal vez tenían cosas que podíamos hacer juntos con ellos. Y sabía que teníamos que ser representados, pero de forma muy profesional. Teníamos que vestirnos muy profesionalmente y nos dijeron que en ese país, en esa cultura, es muy importante que las mujeres tengan zapatos cerrados para una reunión oficial así. Y yo no tenía. Y no sabía tampoco, como éramos nuevos ahí en el país, no sabía dónde comprarlos. Así que le di recuerdo un día nos fuimos y oramos, mi equipo y yo, y leímos la Biblia. Como era un jueves también, nosotros, el barco siempre tiene su noche de oración, nosotros lo hacíamos también ahí, aunque estábamos en un país, pero ahí solos. Y le dije a mis compañeros que oré por una petición que tenía en mi corazón y si Dios lo iba a responder, que estaba segura que lo iba a hacer, en unos días le iba a contar. Y yo oré que Dios me ayude a encontrar esa forma de encontrar los zapatos correctos. Entonces, la siguiente semana una señora me escribe, me dice que era de una iglesia y que organizamos todo y me dice, ¿hay algo más que te pueda ayudar? Y le dije, sí, en realidad necesito zapatos. Y dice ella, y te puedo llevar y podemos ir a comprar. Y nos fuimos y para mí era la respuesta ya a la oración. Y el domingo siguiente, después de esto, me fui a una iglesia y compartí del frente y le dije a la iglesia, como cada domingo nos fuimos a diferentes iglesias a representar el barco y allá contarle a las iglesias, el barco viene, prepárense y cuando viene pueden visitarlo. Y en este domingo el pastor me dio más tiempo para compartir mi testimonio también. Y compartí esto de los zapatos como mi testimonio. Y después de haberlo compartido, cuando ya terminó el culto, vino una señora y me dijo, muchas gracias por la historia de tus zapatos, que aunque fue tan simple y tan pequeño, le conmovió mucho. Y dice ella, ¿qué número eran esos zapatos que compraron? Y le dije, 8,5, que era el número de ese país. Y dice, qué bueno. Y yo no sabía por qué me preguntó. Desaparece la señora y en unos 5 minutos vuelve y pone una bolsa en mi mano. Y era una bolsa que tenía 3 cajas con zapatos nuevos que ella me quería regalar. Que tenía en su auto y vino a la iglesia con esos zapatos y dice ella, yo solo sentí que tenía que regalártelos a ti. Entonces para mí eso fue algo tan visible que Dios a veces, hasta cuando le pides por algo que necesitas, cosas sencillas parecen. Cosas sencillas así. Él te puede bendecir, pero en abundancia más de lo que pediste, de lo que uno pide. Y otra vez, no digo que siempre es así, pero digo que tenemos un Dios que siempre, si llena tu tanque, lo puede sobrellenar. Siempre te puede dar más de lo que esperaste. Y me sorprendió mucho así esos pequeños acontecimientos donde Él respondió a las oraciones. Sí. Muy interesante. No sé si anotaste también entre tus experiencias, pero me gustaría saber un poco cómo viviste ya lo mencionaste hace rato en el inicio, cómo viviste esta realidad de venir de repente de un contexto acá donde hay iglesias suficientes, hay programas, estudios bíblicos, hay programas para niños, hay para jóvenes, hay para parejas, todo tipo de eventos. Hay programas, la radio transmite programas cristianos y de repente llegar a un lugar donde
la gente, vos le hablas de Jesús o bueno, en ciertos países mencionaste que no se puede, pero con encontrarte con esa realidad de que las personas no tienen ni idea de qué estamos hablando, ¿cómo fue para ti esa experiencia en lo personal? Para mí fue al principio muy chocante escuchar también que son 3.000 millones de Mm, personas que no tienen una iglesia o alguien que conoce a Cristo en un alrededor de 2 horas de ir, digamos, yo como cristiano tengo una iglesia en 1 hora, mm, media hora ya de mi casa. Y ellos en más de 2 horas no tienen ninguna iglesia o nadie que pueda contarle de Dios. Para mí fue muy chocante, pero también verlo en, por ejemplo, Hong Kong. Hong Kong como un país que es muy pequeño en sí, tiene algunas iglesias, pero después de la pandemia no vinieron muchos de los cristianos de vuelta a las iglesias. Entonces los pocos que habían, ahora hay menos todavía mm, que están interesados en seguirle a Cristo porque no le conocen de forma tan personal. Y se nota en las caras de las personas. Si todo un país, la mayoría no conoce a Cristo, se nota en las caras, en los ojos. mm, Y teníamos personas que venían a bordo y dijeron, alguien me dijo que ustedes oran por personas y esa persona dijo que después se sentía mejor. Yo necesito que alguien ore por mí. ujú, Y aunque no sabían ni a quién le oramos, están en búsqueda, están ujú. buscando qué es la solución por la tristeza tan profunda que nada lo puede llenar con alegría. Y para mí, sí, me hace triste que no tenemos suficientes personas dispuestas a ir a contar acerca de Cristo, porque así nunca van a salir Mm, de esa tristeza, ¿verdad? También enfrente de nuestro barco teníamos a veces así los altares para Buda o para los hinduistas tenían sus rituales y todo eso. Me fue tan chocante y ellos siguen con eso. A veces mezclan religiones porque no saben si una de esas es lo correcto que ujú. les puede servir o ayudar. Sí, sí, están siempre en búsqueda cuál es Y sí, porque hay tantas religiones, de repente ahí uno ya no sabe por dónde, cuál es el verdadero. Sí, según esa búsqueda, me imagino que ha de ser intenso en esos lugares. ¿Quieres compartir alguna experiencia más de lo que anotaste? Queremos escuchar con mucho gusto. Si tienes otra experiencia. Bueno, una historia que siempre suelo compartir, que fue la que más vi los milagros de Dios, fue una chica que después era también mi amiga. Ella, una noche me llaman, yo estuve al llamado como enfermera y me llaman en la radio y dicen, es urgente, hay alguien que se tropezó y se cayó de las escaleras. Me fui corriendo con mi bolso de primeros auxilios y le vi sentada en el piso diciendo que le dolía muchísimo la cabeza y am, no era, al principio dijeron que estaba sangrando de la nuca, pero era un poquito de la Ujú, cabeza nomás. Entonces pensé, bueno, no es tan mal. Pero después se desmayó y quedó sin responder a preguntas por todo un día. ujú, Le llevamos de urgencia a un hospital. Era en Sierra Leone, un país muy, muy, muy pobre ujú, en África. Y al lado nuestro había Mercy Ships que nos ayudaron con su ambulancia y le llevaron a terapia y quedó ahí por 2 días sin poder hablar. Después de un día ya despertó a ratos, después no podía hablar bien, no podía caminar bien, un lado estaba muy débil y
eso para nosotros era muy chocante, como era alguien del barco, una chica muy conocida que siempre estaba en el equipo de alabanza y tenía muchos amigos. Y siempre le querían venir a visitar. Una vez que estaba de vuelta a bordo, después de 3 días, le buscamos del hospital, le pusimos en una de las piezas para que se recupere un poco por lo menos, pero sabíamos que el camino todavía era muy largo para su recuperación y que no podíamos hacer eso a bordo porque necesita fisioterapia y todo. Entonces, le cuidamos ahí y un sábado nos fuimos, que ya era casi una semana desde que pasó eso, nos fuimos a su pieza y el doctor y yo y teníamos que comentar que iba a tener que ir a casa para recuperarse bien. Y ella, aunque estaba muy triste, dijo que lo entendía y que lo aceptaba. Entonces él sí se preparaba ya para ir a casa el siguiente día, el domingo. Pero dijo, quiero una última noche para tener alabanza y me quiero despedir de mis amigos. Y sabíamos que mucho contacto, así hablar mucho, le estresaba, le esforzaba mucho y que después entraba en un episodio de dormir hasta más y no recuperaba bien. Entonces dijimos que sí, pero solo por 1 hora. Entonces hicimos esa noche de alabanza, fue tan lindo. Y con todo el esfuerzo ella intentaba hablar y se despedía de sus amigos. Le llevamos en silla de rueda ahí y después también de vuelta en silla de ruedas hasta su pieza. Y se quedó una amiga con ella y estaba orando por ella. Y la mamá de la amiga dijo, hoy es un buen día para un milagro. Entonces ellas dos oraron. Y en la noche recibo un mensaje, pero recién en la mañana del domingo lo abrí y vi que ella me mandó un video y dice, yo sí, pasó un milagro. Puedo hablar normal otra vez. Mira cómo estoy caminando. Todo está normal otra vez. Y pasó ese enorme milagro que apenas estaba caminando el día anterior y ahora de forma tan clara Dios le sanó. Y me fui a la pieza, le quería abrazar y celebrar junto con ella, pero no estaba ahí. Entonces pensé, bueno, el único lugar donde probablemente se fue es al culto. Entonces me fui al culto y le vi enfrente en la banda de alabanza y estaba cantando fuerte, alabándole a Dios. Y para mí eso fue uno de las lindas experiencias donde vimos cómo Dios sanó. Bueno, hay muchas experiencias, pero todas esas experiencias hacen algo con nosotros como persona. Ya mencionaste de que pudiste conocer a Dios en lo que Él responde en la oración, pero en lo personal, ¿cómo estas experiencias que has tenido, cómo te transformaron a vos como persona? Seguramente tus familiares, tus amigos se dan cuenta de que eres una Josie diferente. ¿Cómo notas que has cambiado en estos tiempos? Es verdad que los tiempos muy intensos te cambian y te ayudan a crecer en la fe, como ya dije varias veces y voy a seguir diciendo, porque las personas quieren quedarse muchas veces en su lugar de confort. Pero si sales de eso en fe y en obediencia a lo que Dios quiere que hagas, siempre va a resultar en que Él te cambia. Tiempo en la presencia de Dios no te deja sin cambios. Y creo que eso es algo que puedo decir también o testificar, que nunca vas a dejar de crecer cuanto más cerca te quedes con Dios. Y para mí creo que no puedo decir que soy la misma. Ya mis amigas ya la primera vez dijeron, nunca volvió la Josie de antes. Sí. Y ahora que me fui otra vez 2 años, yo sé que nunca voy a ser la que estuve antes, porque los tiempos
donde no tienes familia en tu alrededor y no tienes la capacidad de hacer lo que se te pide que hagas, es todo Dios el que lo hace mediante ti. Eso no puedes volver como la persona de antes. Y creo que es un privilegio que uno puede experimentar eso, pero también es una decisión, creo que de obediencia. Sí. Porque yo vivo en mucha incertidumbre. No tengo un auto, no tengo casa ni nada, pero sí sé que Dios guía. Y eso es algo que me da paz. Sí. Muy bien. Seguramente, bueno, conoces la realidad que hay acá, conoces las familias acá, has crecido aquí y me imagino que cuando uno viene de todas esas tantos kilos prácticamente de experiencias con Dios, con las diferentes situaciones que uno ha vivido, uno tiene siempre en el corazón algo que quisiera compartir, no sé, hacia los jóvenes, hacia la iglesia, hacia las personas en general acá en esta zona del Chaco. No sé si tienes algo un mensaje que desearías transmitir, aprovechar este tiempo para hablarle a los oyentes en este caso, y lo que te conmueve y lo que te gustaría compartir. Sí, para mí es algo que quisiera animarles a todos, es especialmente a seguir con la vista a Dios. Nunca dejen su vista que su base sea Dios. Que encima de eso puedes construir cualquier casa, va a estar fijo. Y también algo que quiero llamar la atención, esas 3.000 millones de personas son personas que nunca escucharon de Cristo y nosotros podemos ser parte de que eso cambie. No significa que todos tienen que salir a las naciones, pero sí tenemos que orar, tenemos que dar y tenemos que ir. Ir, caminar es algo que podemos hacer o hasta el vecino nomás, ir a hablarle a él o a otra ciudad o a otra nación. Pero siempre tenemos que orar. La oración es lo que va a ayudar a que podamos alcanzar a las naciones y quiero animar a las iglesias a que se reúnan para la oración. Y también para los jóvenes que sienten que tal vez tienen un llamado de salir y hacer un voluntariado, anímense. Dios les va a ayudar, Dios va a proveer, les va a cuidar y les va a mostrar paso a paso cómo seguir. Excelente, me parece muy bueno. Siempre tenemos el hábito de cerrar el programa con un momento de oración, orando por lo que hemos conversado. No sé si te puedo pedir, ¿te animas a orar en castellano? ¿Sí? Intento. Sí, orar para, como ya lo mencionaste, por los jóvenes, las iglesias, y que Dios siga haciendo su obra también aquí en el Chaco y en todo el mundo. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer por todo lo que tenemos en ti. Eres un Dios grande, un Dios todopoderoso y es algo tan especial y un privilegio de poder conocerte. Y en este momento donde hablamos tanto de las naciones que todavía no escucharon de tu palabra, te pido, Señor, que toques los corazones de los que tal vez sientan ya el llamado de salir a las naciones o salir ya a hablarle a alguien de su familia o de sus amigos o vecinos de ti, Señor, porque esa esperanza es lo que este mundo necesita, Señor. Gracias por este tiempo y por los barcos que están llegando a tantas naciones y te pido que sigas bendeciendo, que sigas ayudándonos a hacer el trabajo que tú pusiste en nuestros corazones también. Sí, Señor, te pido que provees lo que necesitamos en cada momento para los que salen
y que nos ayudes siempre a enfocar en ti, que bendigas las iglesias, que podamos crecer y que podamos seguir orando y sí, ser de bendición para las personas que nos rodean. Gracias, Señor, por este tiempo y que podamos compartir de lo que tú estás haciendo y queremos seguir sirviéndote. Y sí, eso te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así terminamos esta programación. Gracias, Josie, por ponerte a disposición. Está muy bueno tu castellano todavía, así que si vas al Caribe me parece que no vas a tener muchos problemas. Muchas bendiciones para lo que viene, para el servicio en el barco y también que puedas disfrutar aquí en familia este fin de año. Y a ti, querido oyente, gracias por acompañarnos y serás bienvenido también el próximo sábado en una nueva edición de Caminamos Contigo. Hasta luego.